comienzo a este periodo de alabanza, previo al mensaje del pastor y al momento de oraciones. Y quería compartir con ustedes Romanos capítulo 11, los versículos del 34 al 36, que dice así: Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Y me hizo pensar este pasaje en lo pequeños que somos, en que realmente a veces nos creemos tanto, pero sin embargo, como dice acá, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor y lo que Él tiene en su mente? ¿Y quién le puede dar un consejo al Señor? Si es todo lo contrario, es Él el que nos conoce y el que nos aconseja a través de su palabra. Y el único digno de toda la gloria y toda la honra y todo el poder, porque Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el salvador. Así es que les invito a que podamos darle la gloria que Él se merece, cantando Digno eres tú de adoración. Amén. Y este Padre digno de adoración, consolador, también dice la palabra que en Él podemos depositar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice la palabra. Por eso vamos a cantar el himno 229, confiando
en esta seguridad de que Él nos conoce y que está atento a nuestras necesidades y nos sostiene. Él vela por cada uno de nosotros. Querido Padre que estás en el cielo, queremos en esta tarde reconocer tu grandeza, tu poder, reconocer que eres el único digno de toda gloria, honra, honor, poder, que Señor eres el único digno de nuestra adoración. Queremos agradecerte, Señor, en esta tarde por todas tus bendiciones. Queremos traer delante tuyo nuestras necesidades y especialmente, Señor, poner en tus manos la vida de Tere y su salud. Clamamos, Señor, para que tú puedas hacer una obra de amor en su vida, para que realmente puedas estar obrando en todos sentidos, Señor. Que sostengas a Tere, que sostengas a Omar, que sostengas a Santi, que vos estés abrazándoles con tu amor en este tiempo de prueba y que, como acabamos de cantar y sabemos por tu palabra, que podemos depositar todas nuestras ansiedades, todas nuestras dudas, todos nuestros temores delante tuyo, Señor. Acá venimos para hacerlo, para poner en tus manos la vida de Tere, Señor. Ponemos en tus manos también a Carlos García, el hermano de Anita, que vos estés también cuidándolo, obrando en su vida, en su salud, en los médicos que lo están atendiendo. Señor, que puedas poner paz también en los hermanos para que ellos puedan aferrarse a vos y saber, Señor, que todo está bajo tu control, que nada escapa a tu mirada. Amado Señor, nos acordamos también de la obra misionera en Tecoamirí, de nuestro hermano Benítez, que está yendo allí a predicar tu mensaje. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté convenciendo de pecado, justicia y juicio a los aborígenes, que toques la vida del cacique de esta comunidad para que tu evangelio pueda entrar en esta comunidad, Señor. Rogamos que avives este celo por compartir tu palabra en nuestra iglesia. Señor, gracias
Gracias porque a través de tu palabra nos hablas, Señor, que en esta tarde dispongas nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos esté hablando para escuchar lo que tenés para decirnos a través del pastor. Bendice, Señor, al pastor y la palabra expuesta en esta tarde. Oramos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Escuchamos entonces el mensaje. Dios le bendiga, pastor. Buenas tardes, hermanos. Hoy seguimos con esta serie de palabras de la sabiduría de Dios, serie número 2. Queremos escuchar la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 1, verso 1 al 6. El tema es: crezcamos en la sabiduría de Dios. Con esta palabra, que en este culto de oración tenga mucha paz, gracia y también bendición de nuestro Señor Jesús. Y por eso en estos meses queremos seguir escuchando la palabra de Proverbios y también queremos buscar la sabiduría y la gracia que viene de nuestro Dios. Y si tenemos hambre y sed de su palabra y de su gracia, Dios seguramente nos dará abundantemente su bendición en nuestras vidas. Por eso, si leemos desde el capítulo 1, verso 1 en adelante, dice así: Proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabra de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto. Dice así la palabra de Proverbios. Conocemos que este libro es un libro de sabiduría, y todo aquello que leen este libro, también que estudian, que escuchan esta palabra, Dios escribió justamente para nosotros este libro para que tengamos sabiduría de Dios. Es decir, darnos la verdadera sabiduría para vivir en esta vida. Recuerden que nosotros vivimos en una sociedad de mucho conocimiento, en matemáticas, en economía, en política, en física, en ciencia, en tecnología. Miren que estos conocimientos nos ha dado un mundo de mucho confort y también mucho desarrollo científico y tecnológico. Todo esto fue posible por el conocimiento. La ciencia humana y el conocimiento humano realmente nos hizo vivir en un mundo de una civilización de mucho adelanto en conocimiento y en tecnología. Pero el propósito de Proverbios no es enseñar conocimiento, no es educar y también agregar otro conocimiento de lo que tenemos nosotros, sino que el propósito de Proverbio y su palabra es justamente no el conocimiento, sino darnos la sabiduría. Es importante el conocimiento, pero creemos que más que el conocimiento, es importante es tener la sabiduría en esta vida. Y también si tenemos la sabiduría de Dios, realmente vamos a vivir una vida mejor. Además, yo cuando era joven, un libro de un escritor, filósofo, psicoanalista, llamado Erich Fromm, me influyó mucho y me ayudó a vivir una vida diferente. Ese libro se llama Ser o Tener, de Erich Fromm. Allí divide en dos clases de personas. Una persona que
tiene esa tendencia de tener, cada vez tener, y allí pone todo su propósito de vida. Pero hay otro tipo que en vez de tener, es decir, en vez de enfatizar en to have, esa persona que se preocupa más por el ser de la persona, to be, quiere decir en inglés, ¿no? Entonces, esta persona que se preocupa más que en tener es ser más persona, es vivir como una persona, vivir la vida. Entonces, Erich Fromm dijo esta palabra: el ser humano tiene dos orientaciones básicas, tener y ser. Tener implica adquirir y poseer cosas, incluso personas. Pero ser se centra en la experiencia, intercambiar, comprometerse, compartir con otra gente. Hermanos, es bueno tener cada vez más, porque tener más cosas materiales ayudó a que este mundo pudiera vivir una vida de confort, también un desarrollo tecnológico. Las personas que vivieron en la pobreza entienden esto. Además, antes no teníamos ni computadora ni smartphone, ahora tenemos Facebook, YouTube, también diferentes comodidades que vienen de la tecnología, pero esta orientación del hombre de tener, de cada vez poseer más, ha traído una pobreza en cuanto al ser, en cuanto a la vida humana. Entonces, nosotros, como dice Erich Fromm, tenemos que preocuparnos, centrarnos más en ser más personas. Y por eso en la Biblia dice también nuestro Señor Jesús en Lucas capítulo 12, verso 15, dijo esta palabra: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Claro, una vida pobre materialmente también sufrimos, pero sufrimos más cuando, aunque tengamos abundancia o opulencia material, pero si no tenemos la sabiduría, cuando no tenemos esa vida que habla nuestro Señor Jesús. Por eso, la vida de cada vez tener más, o cuando no tenemos, cuando estamos mal, pensando de que la economía no va a solucionar todos nuestros problemas, allí no tenemos la verdadera vida. No nos hace vivir una vida con sentido, con valor y con felicidad. Por eso en Salmo, capítulo 52, versos 7 al 8, dice así: he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de riquezas y se mantuvo en la maldad. Claro, esa persona que no confía en Dios, que pone su confianza en los bienes materiales, no disfruta la vida, no tiene la verdadera felicidad. Por eso nuestro Señor Jesús también dijo: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes, sino que aquí en Salmo 52, verso 8 dice esta palabra: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En Dios hay verdadera sabiduría, allí está la vida. Y en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. La Biblia nos habla que la verdadera vida feliz, esa vida como olivo verde, no está en apoyar o confiar en los bienes materiales, sino esa persona que confía en Dios. La Biblia nos habla que la vida viene de Dios y la abundancia de la vida está en confiar
en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Por eso esa vida abundante es lo que la Biblia nos habla, y esa es la vida de la sabiduría de Dios. En Juan capítulo 10, verso 10 también dice nuestro Señor Jesús: yo he venido para que tengan vida, pero vida en abundancia. Hoy, otra vez, creamos en nuestro Señor Jesús, que nos da la verdadera vida y también vida en abundancia. Porque confiar en nuestro Señor Jesús, allí está la sabiduría de Dios, y la sabiduría es crecer en el conocimiento de Jesucristo. Y además, conocer a Jesús, tenemos que, como dijo nuestro apóstol Pablo, tenemos que conocer la cruz de Cristo. En 1 Corintios capítulo 1, versos 23 y 24 también dice: nosotros predicamos y queremos conocer solamente a Cristo crucificado, porque allí está el verdadero poder de Dios y la sabiduría de Dios. Hermanos, la cruz de Cristo, allí se mostró el verdadero amor de nuestro Dios. Cristo murió por nosotros y allí nos liberó de toda maldición, de toda atadura de pecado y también de Satanás, y allí nos hizo libre. Allí, con su amor eterno, nos hizo hijo de Dios. Por eso, la cruz de Cristo, allí está el poder de Dios, y además, en la cruz de Cristo crecemos en la sabiduría de Dios. Por eso, en esta tarde, cuando oremos otra vez, que a través de la cruz de Cristo en nuestros corazones abunde el amor de Dios en nuestra vida, y podamos otra vez nosotros crecer en la sabiduría de Dios. Por lo tanto, la vida feliz o la vida verdadera no está en to have, es decir, tener más, sino en ser más. Tener los valores espirituales, ser más cristianos, más hombre lleno del Espíritu Santo. También estar dispuesto a recibir la palabra de Dios. Por lo tanto, esta vida de ser más es una persona que crece cada día en la sabiduría de Dios, porque en ese camino nosotros realmente creceremos como más persona, una persona de más valor, y además, siendo más feliz, poder también bendecir a nuestra familia, a nuestra iglesia y también a nuestros prójimos. Muchas veces los hombres piensan que tenemos que estudiar más para ser más personas. Yo también estudié muchas carreras, y también nuestros hijos también están estudiando en las universidades. Pero yo me di cuenta a través de los años que el conocimiento sin sabiduría es muy peligroso. El conocimiento humano, científico, tecnológico, ahora está destruyendo a la humanidad y al mundo. Por lo tanto, si por más que tengamos mucho conocimiento, pero si no tenemos sabiduría, ese conocimiento, al fin y al cabo, va a atacar al hombre. Se destruye a sí mismo y también destruye a todo lo prójimo, a toda la persona que le rodea. Por eso, si no tenemos sabiduría, es preferible que no tenga mucho conocimiento, porque muchas personas que tienen mucho conocimiento son los que hacen más daño a la sociedad. Porque conocimiento sin sabiduría tiene poder de destrucción y además destruye al hombre y además destruye su vida. Por lo tanto, ¿de dónde viene la verdadera sabiduría? Viene de la palabra de Dios, y como dice,
en Proverbios capítulo 1, verso 7, diciendo: el temor del Señor es el principio del conocimiento. Es decir, el temor de Dios, de Jehová, de nuestro Señor, allí está la verdadera sabiduría, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina, dice la palabra de Dios. Por eso, a través de esta palabra de sabiduría de Salomón, Dios escribió esto para que nosotros crezcamos en la sabiduría de Dios y tengamos esa vida abundante. También en Primera Reyes, capítulo 3, verso 1 al 15, allí Salomón, cuando se convirtió en rey de Israel, él vivió una vida de constante adoración y alabanza a Dios. Él elevó a Dios 1000 holocaustos. Entonces allí un día Dios apareció de noche en su sueño y le dijo: ¿qué te voy a dar? Si vos todo lo que pidas yo te lo voy a dar. Pero allí Salomón no pidió otra cosa, sino que pidió la sabiduría de Dios. Entonces esta respuesta realmente conmovió a Dios, y entonces Dios le preguntó: ¿por qué pedí la sabiduría? Entonces él dijo: yo siendo rey quiero gobernar con sabiduría tuya, para que mi vida sea una vida sabia y además para poder gobernar mejor y que todo el pueblo reciba la bendición de Dios y que también tenga la prosperidad. Entonces, Dios agradó esta propuesta de Salomón de no pedir ni una vida larga, bendiciones materiales o honor o otras bendiciones. Entonces, Dios le dio al rey Salomón no solamente la sabiduría, sino también otras bendiciones. Por eso, miren que si nosotros en esta noche, orando juntos, si pedimos la sabiduría de Dios, no solamente vamos a tener su sabiduría y nuestra vida va a ser cada vez más sabia, sino también Dios nos dará otras bendiciones. Por lo tanto, la forma o el método para adquirir la sabiduría es siempre preguntar a nuestro Dios y esperar su respuesta y también escuchar su sabiduría. Entonces tenemos que preguntar: Señor, ¿qué tengo que hacer en esta situación? ¿Qué puedo hacer? Ayúdame, ten misericordia en mi vida y muéstrame tu camino. Esta es la actitud correcta para recibir la sabiduría de Dios. Por eso, nunca apresúrense, tengan la prudencia, dejen su pensamiento, su conocimiento del mundo, sino que mediten la palabra de Dios, pregunte a Dios. Entonces Dios, a través del Espíritu Santo, también nos hará recordar su palabra y también nos enseñará el camino y también nos dará palabra de sabiduría. Por lo tanto, hermanos amados, a partir de este miércoles vamos a comenzar con la sabiduría de Dios y aprendan la sabiduría, crezcan en la sabiduría de Dios y esperen con hambre y sed de justicia para que Dios bendiga nuestras vidas y que cada día podamos ser personas más sabias. Yo recuerdo una hermana en mi iglesia que ahora ya falleció, pero ella tenía solamente estudio la primaria, pero realmente la persona más sabia del mundo, según lo que recuerdo, fue ella, que ella fue al colegio solamente 6 años, pero en toda su vida
no solamente anheló la sabiduría de Dios, sino vivió como una mujer sabia y también no solamente bendijo su vida, sino que también bendijo a otros hermanos en la iglesia y también me ayudó muchísimo con sus consejos y con palabras sabias que venía de Dios. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser cristianos sabios, hermanos sabios para aconsejar con sabiduría a nuestros hijos y también ser cristianos maduros, llenos de sabiduría de Dios, que viene del Espíritu Santo y que siendo maestros o maestra de sabiduría para poder enderezar el camino de muchos jóvenes y nuestros hijos. Por eso el propósito de proverbio de la palabra de Dios y además que hoy cuando oremos no es para que seamos personas más inteligentes, porque los inteligentes muchas veces usan la picardía, la astucia humana, pero dejemos todo eso, sino que hoy oremos juntos para que seamos cristianos, sabios y que vivamos esa vida de vida, pero vida en abundancia que viene de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Oremos juntos. Señor, gracias. En esta tarde queremos orar juntos para que la iglesia juntos podamos ser personas sabias, Señor, cristianos sabios, maestros sabios, maestras con mucha sabiduría de Dios para enderezar la vida de otros hermanos y también que en esta vida podamos vivir una vida en abundancia. Gracias, oramos en nombre de Jesús. Amén.